8 de la mañana con 34 minutos, 8 con 34 minutos, en Punto Noticias, primera emisión. Saludamos ya con el sociólogo y docente universitario Fernando Carrión, que nos acompaña en nuestra tercera entrevista. ¿Cómo está? Buenos días, Fernando, bienvenido. Gracias por acompañarnos. Le saludamos a Alexis Moncayo, quien le habla, Licenia Espinel. Mañana concluye el estado de excepción y el gobierno busca medidas para implementarlas una vez que el mismo finalice. Lo que se conoce hasta el momento es que se decidió que Fuerzas Armadas continúen proporcionando seguridad en el perímetro externo de los centros de privación de libertad. Aparentemente no podría emitir un nuevo estado de excepción. La Corte Constitucional ha sido muy clara respecto a los estados de excepción. ¿Qué otras alternativas le quedan al gobierno para enfrentar esta crisis carcelaria una vez que mañana termina el estado de excepción? Buenos días, bienvenido. Buenos días, Yesenia. Lo mismo, Alexis. Un fuerte abrazo a toda la audiencia. Y obviamente muchas gracias por la invitación. Sí, bueno, estamos viviendo un año muy complejo con una sucesión de hechos de violencia en las cárceles y principalmente localizadas en la penitenciaría de Guayaquil, donde en este año se han cometido 322 homicidios, una cifra pero francamente alarmante porque esto ha venido creciendo en estos últimos 4 o 5 años y las salidas que hasta ahora se plantean pues no son las mejores. Lo que hemos tenido ya como una acción de fuerza, algo así como una especie de política de mano dura, ha sido justamente esta declaratoria de emergencia que el día de mañana pues termina. Y básicamente esta medida lo que ha buscado es utilizar tanto la policía como las Fuerzas Armadas en el control interno de las cárceles. Pero esos son hechos que ocurren en lapsos, en tiempos muy específicos. Una vez que salen, pues sigue la misma situación. ¿Y cuál es la situación que existía antes? Pues un hacinamiento muy alto, un control de los penales por parte de las personas privadas de la libertad, donde el propio Estado no podía ejercer la posibilidad de la administración de las cárceles. Entonces, van a salir las Fuerzas Armadas y la policía y probablemente nos encontremos con una situación relativamente parecida. ¿Cómo le va, arquitecto? Qué gusto, buenos días. ¿Cuál es la relación que existe entre la inseguridad que se vive por fuera y lo que ha sucedido en la penitenciaría del Litoral y en otras cárceles como la de la Tacunga, la del Turi? También ha habido amotinamientos en Esmeraldas en años anteriores, pero ¿cuál es la relación que hay entre los eventos que ocurren al exterior y los que pasan dentro de las cárceles? Yo creo que hay una relación, sin duda, porque hoy día lo que está pasando dentro de la cárcel está pasando fuera, pero obviamente los niveles los niveles de violencia que estamos viviendo en las cárceles son mucho más altos. Aquí un par de datos. La tasa de homicidios, que es lo que generalmente se utiliza para medir en términos internacionales, en el año 2018 eran 975 homicidios. Yo creo que este año, que está por fenecer, vamos a pasar los 2.300, 2.400 homicidios, es decir, más que se ha duplicado. Pero si vemos esto mismo dentro de las cárceles, nos vamos a dar cuenta que, por ejemplo, del 2010 al 2017, el promedio de personas fallecidas anualmente fueron de 10. En el 2018 subió a 15, es decir, ahí se subió el 50%, que es una cantidad muy grande. En el 2019 subió a 32, es decir, 100% se incrementa. Y en el siguiente fueron 52. Y ahí se produce el salto más fuerte en este 2021 a los 322 que decía hace un momento. En otras palabras, sí hay una relación muy estrecha entre lo que está pasando adentro y afuera, pero la crisis del sistema carcelario es mucho más aguda si nos ponemos a ver exclusivamente por los datos que acabo de señalar. Arquitecto, en esta serie de intentos por solucionar o por enfrentar la situación carcelaria, el gobierno creó una comisión especializada de nacionales y extranjeros que están visitando algunos centros de detención para tratar de emprender en un proceso de pacificación. ¿En qué medida, en las actuales circunstancias, se puede llevar a cabo este proceso de pacificación? A mí me parece una medida interesante. Lo que sí creo yo es que lo que le falta en general al Estado y al gobierno es construir un marco institucional para gestión de la seguridad ciudadana en general. ¿Y por qué digo esto? Porque se les ocurrió organizar en el gobierno pasado esta cosa que llaman el SNAI y va en la línea de la pregunta que hacía Alexis hace un momento. Eso hace que el sistema carcelario opere en un andarivel
independiente de lo que ocurre con la seguridad ciudadana. Yo creo que es necesario tener un marco institucional, y aquí yo estoy pensando en un ministerio que reemplace a lo que teníamos antes del Ministerio de Justicia, que manejaba las cárceles, y al Ministerio del Interior, que manejaba policía. Entonces yo creo que ahí en ese Ministerio de Seguridad, Ministerio del Interior, el nombre que ustedes quieran ponerle, debería estar la policía como la justicia. Y en esa perspectiva yo creo que algunas medidas que sí han sido interesantes podrían tener una perspectiva a largo plazo. Por decir algo, esa idea de bajar la cantidad de personas privadas de la libertad por enfermedades crónicas, bajar también por los tipos penales que se han establecido, que si no me equivoco los que tienen menos de un año pueden salir, y también que puedan ir hacia sus países a cumplir las penas las personas extranjeras. Y en esa perspectiva está también esta del famoso, la famosa pacificación de las cárceles. Pero yo creo que todo eso tendría sentido en la medida que esté articulado institucionalmente, porque si no, cada una de estas cosas va a terminar siendo aisladas. Si nosotros nos ponemos a ver en el SNAI, en este tiempo que está de presidente el señor Lasso, hemos tenido 5 directores. Es de una inestabilidad, pero crónica, que no termina por consolidarse en una política. Casi que uno por mes, ¿no? A ver, cuando llega Guillermo Lasso a la presidencia, y tuvimos el otro día la oportunidad de conversar sobre este tema, arquitecto, no se veía dentro de su plan de gobierno, de su programa de gobierno, no se veía nada que tenga que ver con respecto a esto. Entonces parecería que más bien como que les cogió de sorpresa, y yo quisiera atarle a este dato último que usted nos da, que me parece a mí que es bastante revelador, ¿no? Son 5 directores del SNAI en 7 meses. Estamos hablando de que hay o hubo en un asunto tan delicado muchísima improvisación. ¿Se puede salir de esa improvisación ahora con esta comisión ciudadana que busca la pacificación? Y dentro de esa pacificación, ¿qué cosas se pueden negociar y qué cosas no se deben negociar con las bandas que estarían operando dentro de las cárceles? Yo creo que ahí viene el problema, porque finalmente lo que puede ocurrir, y creo que algo ayudaría, pero no sustancialmente, es que esta comisión termine sus funciones de aquí a 6 meses, que creo que está establecido, emite un informe y chao. ¿Y a quién le va a emitir ese informe? Pues al SNAI. En otras palabras, seguimos en el mismo círculo vicioso sin encontrar una salida estructural. Yo creo que obviamente al presidente Lasso le tomó por sorpresa el tema carcelario, pero no hay que olvidarse que ya el 23 de febrero, es decir, en el gobierno de Lenín Moreno, estalló ya el primer conflicto que produjo 79 personas fallecidas en 4 recintos carcelarios el mismo día, es decir, simultáneamente, lo cual no solo que fue un hecho francamente inaudito de tantas personas fallecidas, la violencia que se utilizó, etcétera, sino que eso ya nos mostró que dentro del penal o dentro de los penales, lo que nosotros tenemos ya es un sistema organizado que está actuando con planificación, con inteligencia, con grupos, con comunicación, etcétera, etcétera, y eso debió haber llamado la atención justamente, como digo, para que se tenga una propuesta respecto de las cárceles y en general respecto de la seguridad. Yo entiendo que ese tipo de cosas no ayudan mucho en campaña electoral en términos de captar votos, pero ahora yo creo que uno de los elementos fundamentales de su gestión, y él mismo lo ha dicho, después de la vacunación, viene el tema de seguridad y el tema de cárceles. Ahora, ¿qué es lo que está ocurriendo con esta comisión? Que a mí me parece muy interesante, como decía hace un rato. Lo que ocurre ahí es que ¿con quién se negocia? Y aquí vienen dos cosas que me parece que son importantes. Por un lado, son 12 grupos y los conflictos están entre los grupos. Entonces, tienen que ser mediadores entre los grupos. Y en segundo lugar, tienen que ser mediadores de esos grupos con el Estado, con el sector público, con el gobierno. Entonces, son, pongámoslo así, 12 negociaciones que tiene que hacer el gobierno con cada uno de estos grupos. Y luego cada uno de esos grupos entre sí, lo cual no es una tarea simple. Yo recuerdo y tengo muy buena opinión de Nelsa Curvelo. Ella tuvo un proceso de negociación muy interesante con los Latin King, pero ese era un solo grupo y era una negociación con el gobierno. Y el otro que existía eran los nietas. Pero aquí tenemos 12. Yo creo que ella tiene una magnífica experiencia y el proceso de negociación con los nietas y con
con los Latin King, le enseñó mucho a ella y creo que es la persona más indicada para coordinar esa comisión. Ahora, arquitecto Carrión, ¿qué posibilidad hay de que esos acuerdos, si se llegan a establecer acuerdos en el marco de estas negociaciones de pacificación, sean respetados por las bandas que están detrás de los grupos que están en el interior de las cárceles? Porque durante todos estos escenarios de crisis carcelaria nos han dicho por parte de las autoridades que detrás de estos incidentes están grandes bandas delincuenciales del crimen internacional. Entonces, ¿cómo pensar que van a respetarse esos acuerdos? Aquí hay una cosa adicional, Yesenia, alrededor de la misma pregunta. Yo sostengo que la relación que existe entre los carteles internacionales, llámese Sinaloa, Jalisco Nueva Generación, el nuevo comando de la capital, primer comando de la capital de Brasil o cualquier otro comando o mafia, cambiaron la lógica de funcionamiento con los grupos locales hace aproximadamente 4 o 5 años. ¿Y cuál fue el cambio? Que en vez de pagarles por las actividades que hacían en dólares, les empezaron a pagar en droga. Y eso implicó un cambio sustancial. ¿Por qué? Porque al recibir yo una droga, para poder tener recursos económicos, tengo que venderla. Y entonces empezaron a organizarse ya no exclusivamente para el traslado de la droga de la frontera norte hacia Guayaquil, o subir al barco en Guayaquil, o subir al avión en Guayaquil, etcétera, que eran actividades muy específicas, que no necesitaban una gran logística, organización, etcétera, para empezar a vender. Y entonces esto empieza a coincidir con los niveles de incremento del consumo de droga en el Ecuador y en el fortalecimiento de estos grupos en términos locales. En otras palabras, hay un cambio sustancial en la lógica de esta red global del crimen que hace que estos grupos tengan mucho más fuerza. Y eso complica mucho más. ¿Por qué? Porque para hacerse fuertes también necesitan la cárcel. Y entonces ahí lo que estamos viendo es una gran relación entre el adentro y el afuera. Y no solo eso, sino que otra cosa que yo sostengo es que dentro de las cárceles hoy día hay mucho más recursos que afuera. Yo hice el otro día un cálculo muy aproximado y me da la impresión que dentro de las cárceles son más de 120 millones de dólares que estarían obteniendo los grupos irregulares, mientras los 75 millones de dólares que ofreció el gobierno, dividido para 4, porque era para los 4 años, pues la simetría en términos económicos es brutal. Ahora, en términos más estructurales o digamos no tan técnicos de la ciencia de lo que debería ser criminológicamente el gobierno para tomar el control puertas adentro, quizás hablando de temas incluso hasta más superficiales, por llamarle de alguna manera, arquitecto, y que se pueden solucionar, digamos, instalando no sé, cámaras, circuitos cerrados, inhibidores de celulares, estos famosos aparatos para detectar metales y demás. ¿Qué cosas debería hacer, pero con carácter de urgente, el gobierno para evitar que ingresen armas, ingrese droga, etcétera, etcétera? Tiene que invertir, Alexis. Tiene que invertir. Yo creo que ese es el elemento principal. A ver, cuando se hace la declaración de estado de emergencia, lo que se realiza principalmente es la posibilidad de que Fuerzas Armadas y Policía entre a un espacio que constitucionalmente no puede entrar, porque eso es una cuestión de los guías penitenciarios. ¿Por qué entran ahí? Porque hay menos guías penitenciarios. O sea, más o menos son 1.300, 1.400 guías penitenciarios y deberían ser 4.000. El déficit es muy grande. En este periodo que hemos tenido esta declaratoria de emergencia, ¿cuántos guías penitenciarios se han contratado? Pues yo no veo. ¿Qué se ha hecho para renovar toda la cosa tecnológica? ¿Qué se ha hecho para renovar el tema de la infraestructura? Yo creo que ese es uno de los grandes problemas. La penitenciaría de Guayaquil tiene 12 pabellones y en cada pabellón está controlado por un grupo criminal. Lo que llaman el camino de la muerte es el lugar donde se encuentran los 12 pabellones y ahí se matan. O sea, hay que modificar la infraestructura, hay que hacer nuevas cárceles y cárceles pequeñas, máximo de 300, 400 personas y totalmente distanciadas unas de otras. Porque aquí, ¿cómo se está clasificando los presos? No se clasifica según los tipos penales, que eso es lo que técnicamente se establece.
sino que se clasifica según cómo cada persona que es privada de la libertad se autodefine formar parte de uno de estos grupos. Si esa autodefinición no ocurre, le ponen en cualquier lado, con lo cual, para sobrevivir dentro del sistema carcelario, tiene que unirse a una de esas bandas, con lo cual ya está dentro de la estructura. Porque el gran problema que nosotros tenemos en las cárceles es que los grupos criminales son los que administran las cárceles, mientras el Estado lo que hace es el control externo. Pero ¿qué va a pasar si se implementa lo que usted sugiere, arquitecto, con las grandes prisiones? Tenemos, como usted dice, 12 pabellones ahí, que es el corredor de la muerte, y tenemos la infraestructura en Cotopaxi. ¿Qué va a pasar con esas infraestructuras? Bueno, en otros países están haciendo política de vivienda y están arrendando. No, yo lo que creo es que esas cárceles pueden servir para otro tipo de delitos, es decir, los de mínima seguridad. Y para los de máxima seguridad, yo creo que sí, efectivamente, que se necesitan que no sean pabellones, sino que sean cárceles distintas. Ahora, ahí me parece que lo que se está haciendo con esta comisión de pacificación, que como he reiterado, me parece buena. Yo creo que ahí por ejemplo, el Estado lo que puede negociar es derechos humanos, que no es ninguna cosa extraña. En otras palabras, tener mejor infraestructura, que se cumpla la Constitución en términos de que haya la rehabilitación, entonces que haya espacios para educación, que haya espacios para recreación, para trabajo. Buena alimentación, etcétera. Agua potable. Todo eso. Y eso no es negociable porque eso está en la Constitución, pero ese puede ser un buen punto de partida para que logre obtener el control de la cárcel sobre la base de esa negociación. Pero todo esto, Alexis, que estoy diciendo, se requiere que haya inversión. Ahora, el gobierno decidió sacar ya no solo a la policía, que es a quien le corresponde constitucionalmente el control interno, la seguridad, sino también, como conversábamos hace un momento con ustedes, a los militares, ¿no? Los resultados son buenos con la vigencia de este estado de excepción, porque vemos que este último fin de semana, lo ocurrido por ejemplo en Bahía del Caracas, donde hay un caso de sicariato y supuestamente los dos sicarios son retenidos por parte de la banda de la otra persona que es asesinada, son incinerados en la vía pública, y ya vemos una sociedad en donde empieza a tomarse la justicia por mano propia, donde hay ausencia del Estado, donde hay ausencia de los aparatos de seguridad, y estas cosas ya se vuelven cotidianas y créame que a ratos ya ni siquiera terminan por asombrarnos, porque se van volviendo cotidianas justamente. Entonces, ¿ha sido efectivo la declaratoria del estado de excepción? ¿Qué tan bueno ha sido haber sacado a los militares? A ver, en términos constitucionales, ni la policía ni las Fuerzas Armadas tienen que ver de forma directa con las cárceles. Por eso es que se formaron los 3 anillos. El primero, que le corresponde a los guías penitenciarios, que como digo son alrededor de 1.300, 1.400, y deberían ser 4.000, lo cual significa que tiene que invertir. Ahora salen las Fuerzas Armadas y la policía de lo que estaban dentro de las cárceles. ¿Y qué queda? Quedan estos 1.300, 1.400 con el déficit, porque no se logró en este tiempo contratar y formar, porque otro de los grandes problemas que existe no es tener los 4.000 para llenar el déficit de guías penitenciarios, sino que sepan manejar el tema de las cárceles. Entonces, eso no se hizo. Entonces, ¿qué es lo que ocurre ahora? Sale la policía y la cárcel de adentro y empiezan a funcionar estos 2 anillos, que a la larga lo que muestra es que no tienen confianza ni siquiera en los guías penitenciarios, ni siquiera en la policía, y está las Fuerzas Armadas. Entonces, son 3 anillos. Entonces, yo creo que lo que hay que hacer es invertir. Hay que invertir 2 cosas. 1, tener este marco institucional que decía yo hace un momento, es decir, este Ministerio del Interior, este Ministerio de la Seguridad, donde esté policía y esté cárceles, para que esta relación que estamos viendo que existe en la realidad del adentro con el afuera, pueda tener una política integral. Porque van a decir que en las cárceles van a hacer una política integral, y en la seguridad ciudadana van a hacer una política integral, pero tienen las 2 separadas y tienen que establecer un gran vínculo entre ellas a partir de las políticas, que tienen que ser 3, política carcelaria, política de seguridad ciudadana y política antinarcóticos. Y todo eso tiene que ser manejado en ese ministerio, con los recursos que hay que darlo. O sea,
Yo he visto estudios que se hicieron por parte del Banco Interamericano de Desarrollo, donde los costos de la violencia llegaron a los 14% del PIB, una cantidad muy grande. Ese estudio fue muy criticado. Si nosotros pensamos que ya ese estudio es un desastre, que no es 14, sino que son 7, es decir, la mitad del 7%, y que ese es el promedio de América Latina y que el Ecuador está por debajo de eso, la mitad de eso, 3.5. Eso significan 3.500 millones de dólares que está perdiendo el Ecuador cada año. Si nosotros de ahí sacamos 100 millones, 200 millones, yo creo que lo que va a ayudar es a mejorar la economía. Y entonces para eso necesitamos hacer una inversión. No hay mejor política económica en este rato que la política de seguridad, de política de cárceles. Arquitecto Carrión, usted es un amplio conocedor también de lo que pasa en la capital de la República y yo le quisiera preguntar cuál es la evaluación de cómo cierra el 2021 Quito en cuanto a la administración, a la gestión municipal, en cuanto a su situación en general como ciudad. ¿Qué impresión tiene de cómo cierra el 2021 la ciudad capital? Quito tiene una crisis estructural muy profunda. La gente de bien, que como se autodefinieron, creyeron que cambiándole a Jorge Yunda por Santiago Guarderas iba a resolver los problemas. Pues ahí estamos viviendo en un lapso de 3-4 meses que estamos en la misma situación. La única diferencia que hay es que hoy día no se está golpeando de la fuerza que se le golpeaba antes a todo el aparato municipal y a todos los personeros del aparato municipal. Pero, por ejemplo, ¿cómo va la recolección de basura? ¿Cómo va la repavimentación de la ciudad? ¿Cómo va el tema del metro? El metro lo van a privatizar. Ahora acabo de ver hoy día en la mañana que a la metrovía el municipio de Quito, el municipio de Guayaquil empieza a poner recursos económicos porque no quieren subir la tarifa. Y entonces exactamente va a pasar con el metro. Yo tengo pavor del metro porque la impresión que yo tengo, que ahora mismo ya tenemos un subsidio de casi 60 centavos por pasaje, y eso son casi 40 millones de dólares al año. Si es que se privatiza, ese subsidio va a ser mucho más alto, porque no hay ninguna empresa privada que venga a no ganar dinero. Y entonces van a incrementar los costos de producción, con lo cual el metro va a ser mucho menos accesible si es que se actualiza la tarifa, o el municipio de Quito, que tiene también un problema estructural en términos presupuestarios, porque el municipio de Quito hoy día es básicamente un municipio de transporte, un municipio de movilidad, y con ese subsidio al metro va a profundizar esa lógica. Y lo que estamos viendo es que el Consejo Municipal tampoco funciona para nada. Es el mismo consejo que estaba antes. No tiene por qué haber cambiado. ¿Qué ordenanza se ha aprobado en este tiempo? ¿Qué ordenanza se está discutiendo en este tiempo? Lo que se empezó a hacer, por ejemplo, en el centro histórico, de reprimir el comercio ambulante, pues generó unos problemas de violencia que no teníamos antes. Hoy día el centro histórico está absolutamente lleno. Y aquí tenemos ya un problema muy serio, ya no de cómo se ve el centro histórico, sino cómo vive la gente en el centro histórico, porque yo hice un estudio y ahí me di cuenta que la contaminación de las personas alrededor del COVID, más que la gente que vive en el centro histórico, es la que llega al centro histórico y después vemos en qué otros lugares se vive esa gente y está el contagio ahí. ¿Y todavía vive la gente en el centro histórico? También, o sea, me surte esa pregunta, arquitecto. ¿Hay gente viviendo todavía en el centro histórico? Porque hay sectores de la zona urbana de Quito que prácticamente están deshabitados, ¿no? Y justamente es el trayecto que va a recorrer el metro, en donde pasadas las 5 de la tarde, las oficinas y los locales comerciales cierran sus puertas y ya no sé a quién van a movilizar ahí. En el año 2000, en el centro histórico vivían 76,000 personas. Hoy día están entre 32 y 33,000 personas, es decir, menos de la mitad de la población. Y con un problema adicional, Alexis. El otro día recorrí por la 10 de agosto y recorrí por la avenida Amazonas. La Amazonas está, yo diría, trabajando este rato al 50% de los almacenes. La 10 de agosto algo parecido y el centro histórico algo parecido. Y uno de los primeros puntos que planteó el alcalde Guarderas fue la reactivación económica. No se siente, más bien yo estoy viendo una situación totalmente distinta. Hay una contracción económica en Quito muy fuerte, que todas las zonas centrales, como las que estoy diciendo, centro histórico, Amazonas, 10 de agosto, están perdiendo la vitalidad económica y eso es un golpe muy fuerte. El próximo año,
cuando empiece a funcionar el metro, si es que es el próximo año, y estoy hablando de 2023, lo que va a ocurrir es que se va a tener que cobrar la contribución especial de mejoras, con lo cual los impuestos prediales de toda esa zona del corredor va a incrementarse sustancialmente y la población va a tener que salir, como pasó ya, por ejemplo, con la Ruta Viva, que expulsó mucha gente, y lo mismo va a pasar en el caso del centro, con lo cual toda esa zona de concentración económica se va a caer y de concentración de población va a caer. En el caso concreto del centro histórico, yo creo que este rato el centro histórico tiene un horario de oficina. Se abre 7:30, 8 de la mañana y a las 5 o 6 de la tarde empieza a cerrarse. Muchísimas gracias, arquitecto, por su tiempo, por la información que nos ha proporcionado. Felices fiestas, feliz año. De igual manera, para ustedes un fuerte abrazo y que las cosas en el próximo año puedan mejorar. Fuerte abrazo y un feliz año, arquitecto. Ojalá el próximo sea un año blanco. Eso. Lo veo difícil, pero ahí creo que el Independiente... Jodido está.